Listo. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Buenos días, profe. Entonces, la vez anterior estábamos viendo el comportamiento de IPR futuro y vimos que hay un método que es el método de Fedkovich-Vogel. ¿Sí? Entonces vimos un ejercicio. Y entonces, ¿para qué decíamos que servían estas curvas de IPR futuro? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál era la aplicación, la utilidad? ¿En qué momento la usaríamos? ¿Quién me lo dice? Ok, nadie. Bueno, entonces hay otro método que se llama standing. El método de standing lo que nos... es un método similar, nada más que este método considera las propiedades de los fluidos y las propiedades roca fluidos. Entonces, utiliza la propiedad de la roca de permeabilidad, la permeabilidad relativa, y utiliza también el factor de viscosidad del factor de BO. Lo que hace es considerar un pseudofactor de productividad a condiciones presentes con las condiciones presentes de las propiedades rocafluidos. Y luego lo que vamos a hacer es estimar un pseudofactor o un pseudo índice de productividad futuro. Entonces, a partir de este pseudo índice, nosotros lo que tenemos que hacer primero es cómo van a variar las condiciones rocafluidos a futuro para poder estimar este pseudoíndice de productividad a condición futura. Es lo que tenemos que hacer primero, estimar estas condiciones de variación pseudo roca, de roca fluido. Por ejemplo, permeabilidad relativa al aceite, la viscosidad al aceite y el factor se me acaba de decir, factor volumen del aceite. Ok, entonces está paso por paso también. Y al final, ¿a qué llegamos cuando hacemos toda esta estimación? Pues llegamos a estimar un QMax futuro, ¿sí? Que este pseudo índice J futura lo vamos a estimar con la nueva presión estática, que al igual que en la otra ocasión habíamos dicho que esta presión estática nosotros la íbamos a hacer en relación con un pronóstico. Entonces, con base en este pronóstico por el comportamiento de declinación, nosotros vamos a proponer una presión estática. Y al final, el gasto, si observan, si se fijan aquí, pues es más sencillo de calcular. Es de igual manera como si fuera un gasto con Vogel, pero estamos utilizando simplemente este pseudo índice. Hay un ejercicio aquí, este no lo vamos a resolver, se lo voy a dejar de tarea. Entonces, este lo tendrán que resolver, pero observen aquí lo que está ocurriendo. Cambia la condición futura de presión estática a condiciones futuras. La condición presente a condición futura, ¿ok? Y luego cambia también la permeabilidad relativa al aceite, 0.8, 0.75. Y algunos parámetros también cambian. Esta viscosidad, observen que incrementa. ¿Por qué incrementa? ¿Por qué suponen ustedes que incremente? Va de 0.54 a 0.62. Y de igual manera el VO. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se les ocurre? Está cambiando la profundidad, ¿no, profe? O sea, por eso están cambiando las propiedades. Supón que estás en el yacimiento. No, no, aquí no consideres la permeabilidad. Estás en el yacimiento, estás allá abajo, en el fondo, a 3.000 metros. En ambos casos, los 3.000 metros están ahí. La estimación del IPR, pues en realidad no tendría, hay una relación con la profundidad, pero hay un cambio en los fluidos. Ya observa, José. ¿Qué crees que esté pasando?
Sobre todo es en los fluidos y ligeramente la permeabilidad. La permeabilidad, pero relativa. ¿Qué crees que esté pasando? Viendo las propiedades de los fluidos, ¿qué es lo que genera que exista un cambio en la viscosidad? Un cambio de temperatura. Y el otro factor que afecta también la viscosidad, Presión. la presión. Así es, Yotzarelli. La presión. Entonces, ¿por qué está incrementándose esto? ¿Por qué disminuyó la presión futura? Bueno, de la PWS. Sí disminuyó la presión. Y entonces, ¿en qué parte estás en tu diagrama de fases? ¿Antes o después de PB? O sea, la condición presente está una condición conocida. ¿Y la condición futura está antes o después de PB? Después, profe, ¿no? Así es, después de PB. Profe, una duda, bueno, una pregunta más bien. Adelante, Tengo José. compañeros que están intentando entrar a la clase, pero no les deja el link. Esto aparece como bloqueado. El link bloqueado. Sí. No me digas. Bueno, me mandaron un mensaje y me dicen que no pueden entrar. A ver. Déjame ver esto. A ver, diles que ya, por favor. Listo, entonces estábamos con esta parte. Esta es la viscosidad. Sí, esta es la presión. Entonces, este es el punto de burbuja. Estamos aquí. La condición presente, vamos a suponer que esté en este punto, y la condición futura, vamos a suponer que esté en este punto. Por eso hay un incremento. Y lo mismo con el factor de volumen. Observen cómo la condición presente está en 1.319 en este punto y la otra condición está en 1.25. O se podría dar el caso que también ambos estén por debajo de la presión de burbuja y uno esté por acá y el otro esté por acá. ¿Sí? El punto es que la presión está disminuyendo y al disminuir, entonces, una vez que alcanzamos la condición futura, entonces tenemos este incremento en las propiedades de los fluidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que analizar. No viene la PV, pero tendrían que intuir a qué condición está. Aquí está un ejercicio resuelto y viene otro de tarea. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Respecto de la pregunta anterior, Luis Cedeño dice, se utiliza, estábamos hablando de la curva de IPR futura, se utiliza para estimar la tasa. Recuerden que nosotros utilizamos el término gasto. La tasa de producción, para estimar la tasa de producción después de cierto periodo de tiempo. Y sí, tienes razón, Luis. Tienes razón. Es cuando nosotros queremos estimar el gasto de producción a un periodo de tiempo futuro, ¿sí? Específicamente a una presión estática futura. Es decir, tenemos 2000 y queremos saber qué va a pasar dentro de un año cuando vayamos a tener 1500. Pero recuerden ustedes, siempre procuren utilizar el término o la palabra gasto, por favor, para... Tasa es muy común en países, Venezuela, por ejemplo,
Colombia. Y de hecho, cuando el semestre pasado había una pregunta y muchos la respondieron como tasa de... Estaba preguntando ahí sobre el índice de productividad y respondían, es la tasa para estimar el factor, bla, 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 bla. Entonces ahí pues evidentemente me di cuenta que habían ido a Google y habían preguntado ahí, Google todo lo sabe. Y entonces pues copiaron y pegaron tal cual la definición que traía Google. Y era de hecho de la presentación, creo que de un venezolano. También no se confíen de todo lo que encuentran en la red, por cierto. Chequen bien las fuentes, porque luego sí hay muchas presentaciones, sí hay mucha información luego de diferentes temas petroleros, pero sinceramente hay unos que no son tan confiables. Váyanse siempre a fuentes fidedignas. Entonces, retomando el tema, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema de IPR futura? ¿Les queda alguna duda? ¿Algún comentario que tengan que decir? Profe, respecto a la serie en sí, Sí, adelante. ¿sí es para mañana la serie? Oh, me parece que en Classroom, creo que sí está para mañana en la noche. ¿Y no nos podría dar más tiempo? Es que, digamos, hay unos ejercicios que tengo algunas dudas. Pregunte Y ahora. es que, digamos, hay unos ejercicios que luego dice algunas cosas, pero yo pienso que están mal, o no sé, digamos, en el 8 Por dice ejemplo, IPR, pero yo pienso que es IP, pero no sé si estoy mal o y así en algunos ejercicios. Y luego pienso que se puede hacer con IPR generalizado, pero además nos dice IPR. número 8 es este, ¿o no? Sí, Se tiene un yacimiento con las siguientes características. Delta P. PWS futura es lo que estábamos viendo. Trace las curvas de IPR actual y futura. Considere 5 puntos. sí, pero viendo la PWS y la PB, es bajo saturado, ¿no? Termine PWS futura. Depende, o sea, inicialmente tú vas a tener la condición de bajo saturado, pero a futuro vas a tener la condición de saturado. Entonces, si en el primero es aplicable la condición de IP, pues aplica el método de IP o de Darcy, y a la futura, pues aplica el método de, bueno, en condición de saturado. Entonces tendrías que trazar las dos curvas, la IP, la curva de IP y la curva de IPR. ¿Sí? Vale, vale. O sea, no está explícitamente dicho, ¿no? Que tiene que ser una curva de IP, pero bueno, al final el IPR pues es un caso particular del IP, entonces aquí tendrías que, o sea, tú sabes que es índice de productividad porque porque estás arriba de PB, entonces tendrías que trazarlo como una línea recta. Y aquí estás por debajo de PB, entonces tendrías que trazarlo como una curva de IPR. Profe, Sí, adelante. voy a subir un poquito del 7 porque también tengo una duda ahí. Lo que pasa es que ahí dice que tracemos la gráfica correspondiente, pero vea que la PWS, bueno, lo que es PB es mayor a la PWS, entonces, o sea que estamos por abajo de la presión de burbuja. O sea que no podemos trazar ni siquiera la IP, y para trazar lo que es el método de la IPR generalizada no respeta la primera condición de que PWS debe ser mayor a 2000. No, de hecho sí, aquí está al revés esto. Este tendría que ser PWS. Pero si no, omitan PB y trácenlo nada más con el de 1500. Eran al revés estos. PB tendría que ser
PWS y PWS tendría que ser PB. Ay, profe, yo ahí me quebré la cabeza como una hora. Así estuve, no Y pasé. y tuviste después de una hora. Pues es que al principio me estaba dando la pendiente de -11, entonces luego me fui, ok, es bajo saturado, y ya lo estaba haciendo, pero reaccioné y dije, no, pero mi PB es mayor, entonces no, entonces dije, pues ¿cómo voy a hacer la pendiente si me está diciendo que es saturado? Y ahí duré como una hora y me fui a dormir. Ah, bueno, está bien. Lo consultaste con almohada, evidentemente. ¿Es correcto? Sí, pero no me dijo nada. Y dije, no, pues ya mañana pregunto mi duda, pero Ah, ya ves. no la entendí. La consulta con la almohada te llegó a preguntar hoy, entonces, pues ya resolviendo esta duda, sí, sería al revés. O consideren la PWS 1500 y omitan PB. Bórrenlo si quieren. Además, si quieren de una vez lo borramos así. Listo, para que no se estresen. Listo. Pero entonces vamos a suponer que estamos en uno bajo saturado. Sí, si tienes pendiente, Ajá, si es que tienes primero. pendiente, pues es porque estás en un bajo saturado. Ok. ¿Listo? ¿Otra más? Profe, yo tenía duda en el último, porque no encuentro qué es lo que debamos de hacer. En el último. Es esto. Ah, aquí está el que vimos, el que estoy dejando de ejercicio. De hecho, ya, o sea, el que le dejé de tarea, pues viene acá, entonces prácticamente pues, sería resolver. Les voy a dar una extensión de tiempo porque este lo estamos viendo hoy, entonces, pues para que tengan chance de entregarlo el viernes. El Profe, hay otra pregunta. viernes, medianoche. A ver, espera, permítame, José, nada más antes de pasar contigo, pasamos a este. Recuerden, fue en el video de eficiencia de flujo, me parece que fue hace 4 clases, si no mal recuerdo, 3 clases. Veíamos que nosotros podíamos llegar a esta expresión, a partir de esto. Si F, QO con daño sobre QO sin daño, y hacemos todo un arreglo matemático, esto es QO con daño, QO sin daño, tendrían que hacer algunas suposiciones. Entonces, lo que estoy pidiendo es llegar a EF con abatimiento de presión ideal sobre abatimiento de presión real. Recuerden que traíamos aquí, a ver, esto. El abatimiento de presión ideal, ¿cómo era? ¿Quién lo recuerda? Era PWS. Era PWS menos Ajá. PWS asterisco. Menos PWF asterisco. En donde PWF asterisco era igual a La presión de fondo fluyente sin daño, ¿no? ajá, la presión de fondo fluyendo, presión de fondo fluyendo sin daño, más delta P debido al daño, ¿no? Entonces esa PWF asterisco nos da una PWF más grande que nos causaba un daño y eso sería perdón. Profe, una pregunta. ¿No sería más fácil que ya no están dando el gasto y ya más sustituirlo en EF? A más que uno se considere el daño, ¿no? Y en el otro A no. ver, ahí ya ya, es que se desconectó mi. A ver, otra vez repítelo, por favor, José. ¿Que no sería más fácil ya sustituir QS? Que ya uno se considera el daño y el otro no. Ya más se van cancelando las unidades y ya llegamos a logaritmos. Sí, esto es para uno, esto es para llegar a logaritmos. Hay otro en el que tienes que llegar a presiones. El de acá arriba es con presiones, el de acá arriba es con logaritmos. El de acá abajo.
¿sí? O sea, al final vas a llegar a lo mismo. Empiezas a sustituir y cuando quieras llegar a logaritmos, entonces lo que haces es empezar a cancelar con algunas. Aquí, por ejemplo, esto, son constantes. Entonces empiezan a simplificar. Entonces, en un punto vas a llegar a la relación entre PWC menos PWF asterisco. Y abajo vas a quedar con PWS menos PWF. Y esto es el real. ¿De acuerdo? Esta es una expresión, que es la que se pide. Y la otra es estar cancelando también, en donde consideras ahora como constantes también los mismos parámetros, pero ahora lo vas a dejar en función de los logaritmos. Entonces ahí se hacen dos, ¿no? Porque bueno, la de los logaritmos sí queda claro, porque incluso ahí se ve que todos los términos se cancelan y solo en uno queda el logaritmo más el daño y en el otro solo el logaritmo. Y esa es la demostración. Pero también debemos de llegar entonces al del abatimiento de presión. Esta es una que te pide aquí obtener. Y acá también te dice, o sea, serían dos casos, ¿no? O sea, sería dejarlo o sea, lo mismo, esto que está acá arriba, llegar a esto es una y a esto es otra. O sea, tendrías que demostrar, sabes que con esto yo llego a esto, en función de los logaritmos. Y ahora, bueno, ahora a partir de esto, de esta suposición, también yo llego en función de las presiones, que realmente, pues aquí está dado esto, ¿no? Estos gastos, pues. O sea, no está tan, viéndolo, o sea, ya sabiéndolo así ya no está complicado. Miguel Ángel Nava, ¿cómo saber cuándo tenemos que usar la IP y la IPR? ¿Nos guiamos por lo que nos pide? No, ¿en qué momento tienes IP, Miguel Ángel? ¿En qué momento tienes un aceite bajo saturado? ¿Cuál es la condición para estar en bajo saturado? Miguel Ángel. Miguel Ángel Nava. Cuando PWS mayor a PB, así es. Bajo saturado. Y en saturado, lo mismo, Miguel Ángel. PWS mayor a PB, bajo saturado. Entonces utilizas IP. O Darcy. Y PWC menor a PB, entonces, ¿qué utilizarías? Profe, Adelante, Luis. soy yo, Rodrigo. Ok. Hay otros problemas, no sé, creo que es el 14, donde creo que te pide IP o IPR y en realidad es el generalizado combinado. Entonces, yo creo, no sé si hay como una confusión cuando lo que nos pide y ya respecto a lo que tiene el problema, sus datos, ya es otra cosa la que nos resulta. Entonces, ¿En cuál? ¿En este? ¿En cuál? creo que es el 14, profe. 14. ¿Eres Luis o eres Rodrigo? Rodrigo. Ok. Cambia el nombre, por favor, nada más para identificarte. Hay 3. Oye, estás en la sesión. Estás con 2 dispositivos, ¿verdad? A ver, espere. Déjale cambio. Ok, a ver, pues ya de yacimientos Samaria se le determina un índice de productividad de 0.2. Ya sabemos que es índice de productividad. Cuando vemos índice de productividad, sabemos que es bajo saturado, de acuerdo con el área de yacimientos, tiene una PWS. PWS de 1500, PB de 1000, es decir, sabemos que estamos en bajo saturado.
se estima que actualmente se encuentra produciendo con una PWF de 1200 bajo saturado. Por otro lado, el área de geociencias proporcionó las siguientes características. El QMAX trace la curva de IP o IPR correspondiente. Estamos en bajo saturado, evidentemente. Alguien podría decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero considerar como generalizado. Normalmente, es común que cuando nos dan la PB, podamos usar el generalizado, porque sabemos que en algún punto vamos a estar por debajo de esta PB. Sí, entonces podría de hecho considerar para el IPR generalizado. Si alguien lo dice, ¿sabes qué? Yo lo estoy viendo en la condición de bajo saturado. Digo, también podría ser válido, ¿no? Pero sería lo común es usar el generalizado, porque tú ya tienes una PB. Tienes una PB y sabes que en algún punto. Creo que es el 11, profe. Creo que es el 11. Me equivoqué yo de número. Creo que es el 11. A ver, y sabes que en algún punto vas a estar por debajo de esa PB cuando estés produciendo. A un pozo de agua fría con las siguientes características: PWS 2000, PB 1500. Se realiza una prueba de presión-producción con equipo de medición bifásico para determinar las condiciones de operación actuales. De acuerdo con el reporte recibido, se tiene lo siguiente: corte de agua QL. De acuerdo con la información anterior, determine el potencial máximo del pozo, obtener el QO cuando la PWF es de 1000. Llegué a 1000. Ok. Ok. Sí, pues tú vas a estar por debajo de PB. Aquí, de igual manera, generalizado. Traza la curva de IP o IPR correspondiente. Si tienes PB, sabes que cuando estés en esta PWF igual a 1000, pues vas a tener que utilizar generalizado. ¿Por qué? Pues porque vas a estar produciendo en condiciones de saturación. Entonces QL, perdón. Entonces ocupamos IPR generalizado. Sí, utiliza generalizado. Ahora, aquí hay un dato importante, que aquí tenemos QL. QL es el gasto líquido, pero aquí dice corte de agua igual a 0. Si yo te diera un corte de agua igual al 50%, ¿qué valor o cuál valor tendrías que utilizar de QL? Si yo te dijera, ¿sabes qué? Calcula el potencial máximo del pozo. ¿Cuál tendrías que utilizar? Aquí dice QMax, ¿no? Pero vamos a suponer que yo te dijera, ¿sabes qué? Calcula el potencial máximo del pozo y te diera un QL y un corte de agua. ¿Cuál tendrían que utilizar? Exacta proporción, ¿no, profesor? Porque el QL involucra al aceite y al agua. En ese caso, como es 0, se puede decir que QL es igual a QO. Sí, para sacar QO, tendrías que sacar la proporción. Ahora bien, si yo te dijera nada más, Luis, ¿sabes qué? Calcula el potencial máximo de este pozo. ¿Qué sale del pozo? O sea, más bien, ¿qué sale del yacimiento? ¿O qué fluidos, aparte del gas, de líquidos, qué sale? Aceite y agua. Gas. Ajá. Más el gas, ¿no? Si en caso de ser aplicable. Entonces, el yacimiento está expulsando aceite y agua. Entonces, tú tendrías que calcular el potencial para QL. En muchas ocasiones se calculan, de hecho, dos índices de productividad y luego ya se hace el índice de productividad considerando ambos. Se calcula un índice de productividad para QO, que de hecho eso ya lo calcula también el software, pero te calcula uno para el QO y otro para el agua y luego ya te calcula uno combinado para QL, para el gasto de líquido. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tú vas a diseñar un sistema artificial, un bombeo mecánico o un ESP. ¿Y qué vas a levantar cuando estés produciendo? ¿Vas a levantar solo aceite? ¿Vas a levantar solo agua? Se cortó un poco, profe. ¿Puede volver a repetir? Sí, cuando tú estés con un sistema artificial, ¿qué es lo que tú vas a producir? Aceite. ¿Y el agua? Imagínate que traes agua.
Entonces se producirían ambos, ¿no, profe? Así es, van a producir ambos. Vas a producir aceite y vas a producir agua. Entonces, tú tendrías que diseñar tu sistema artificial para la producción de 100 barriles por día, aunque traiga 50% de corte de agua, pero QL es de 100. Entonces, tú tendrías que diseñar para producir 100. Entonces, tu IPR lo tienes que estimar considerando aceite y agua. Esto es cuando traigas un corte de agua. ¿Sí? Eso es principio para los sistemas artificiales. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta siempre. Cuando estimes tu IPR, considera aceite y agua, porque es lo que sale del yacimiento. Si yo te dijera, sabes que solamente de aceite, bueno, ahí sí ya. Nada más consideras el cubo max del aceite. Y eso sí es algo que se aplica en la industria bastante. Y que llega a Pero confundir, de hecho. ahí en ese caso, como no hay corte de agua, se podría decir que solo se está produciendo aceite, ¿no, profe? Sí, aquí prácticamente QL igual a cubo max. Digo, a cubo. QL igual al cubo. Si aparece un corte de agua, pues ya sabes qué hacer. No sé si hay otra duda. Para los ejercicios de flow, de afterflow, profe, Yo tengo una ¿Ejercicios de qué, duda, perdón? profe. ¿Perdón? ¿en qué tema vimos eso? ¿Eficiencia de Es flujo? el que, no, flow afterflow. Son el 14, me parece, o el 15. ¿Alguien recuerda No, el en qué tema lo ejercicio. vimos? El ejercicio. ¿Dónde está? El 13. 13, flow after flow. ¿Alguien lo recuerda? Pues como tal, o sea, sí vimos de qué consistía y aprendimos a calcular el gasto de gas. En este caso, en la tabla, ya nada más con los datos debes de ver cuál es tu presión y qué gasto tiene y ya. Es todo lo que se hace ahí. Listo. Perfecto. En el de IPR, José. Para gas. Ok, gracias, profe. Profe, Adelante, Noc. yo tengo una duda. Sí, adelante. En el ejercicio, un momentito. En el ejercicio, ¿qué, perdón? En el ejercicio 16, Ok. ¿no nos falta la presión de fondo fluyente con daño? De acuerdo con la información perteneciente a un campo chico típicamente produciendo una relación de líquido QG PWF igual a 1500 con PWS igual a 3000 y PB 3500. Se ha conocido el momento propio de pensar en el sistema artificial, por lo que se estimó que cuando la presión estática decline, cuando ya nos hablan de declinar, ya nos están diciendo esto es IPR futuro. Cesará el flujo natural con base en la información anterior, determine el potencial máximo a las condiciones actuales. Tenemos PWF y tenemos PWS. Tenemos, ok, la eficiencia de flujo actual. Eficiencia de flujo. Ok, ya. No, esto está bien. La eficiencia de flujo actual. Esto tienen que leer bien los datos para intuir cómo obtener esta eficiencia de flujo actual. Pero de hecho la información viene en el texto. El potencial máximo cuando se tenga una declinación de PWS igual a 2000 es esta que me está perdiendo aquí. Sería aplicar la IPR futura. Y el cubo cuando la PWS decline a 2000 y se tenga una PWF de 1500. PWF de 1500. No, están completos los datos en otro. Nada más tienen que leer bien este párrafo porque no viene explícito el cálculo para la eficiencia de flujo, pero sí viene ahí un valor implícito que te diría cuál es la eficiencia de flujo actual. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? Profe, entonces, sí, adelante, Jessica. Entonces, cuando tengamos ejercicios y nos digan que la presión del yacimiento es mayor, pero nos están dando también una PV, ¿siempre debemos usar el generalizado o podemos usar el que vimos al inicio? ¿O le tenemos que especificar ahí cuál estamos usando y por qué? Sí, especifícalo en caso, o sea, si vas a hacer alguna suposición, especifícala y di por qué. Sin embargo, si tú llegas a encontrarte una PV, cuando tú estés trazando tus presiones de fondo fluyendo,
en algún punto cuando estés trazando la curva de IPR vas a estar por debajo de la PB. Entonces ahí ya es en donde tienes que intuir y decir, ¿sabes qué? Si yo estoy por debajo de PB, entonces ahí es en donde ya tendría que utilizar un generalizado. ¿Por qué? Porque pues ya estoy llegando a una condición de saturado, ¿no? De aceite saturado. Entonces, ok, me voy por generalizado. Si no viene la PB y te dice, ¿sabes qué? Está en condición bajo saturado, pues evidentemente en ningún momento, hay yacimientos que en ningún momento llegan a estar en una condición de saturación. Entonces, la PB es muy baja. La PB es muy, muy, muy baja. Entonces, pues prácticamente ahí siempre va a estar en un yacimiento bajo saturado. Si tienes la PB, utiliza generalizado. Ok, gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta. Entonces, vamos a hacer una cosa. Nos queda esta semana, bueno, de hecho ya esta semana ya se acabó. Nos queda la otra semana para ver el siguiente tema. Si tienen alguna duda de los ejercicios, creo que ya hoy, espero ya haber respondido ya la mayoría de las dudas. No sé cuál otra podrían tener. Creo que la mayoría no son tan complicados ya viéndolo así, explicándolo como lo dijimos. Algunos traen ahí unos datitos de más, nada más. Ahora bien, nos quedaría la siguiente semana. Hoy vamos a tratar de adelantar un poco el nuevo tema. Les puedo dejar la serie para el domingo, la noche, mientras descansan, están haciendo su serie tranquilamente. Domingo, medianoche, la siguiente semana iniciamos. Creo que lo más apropiado sería dejar un examen, pero ya en la semana que sería del 6. Es decir, una semana a posteriori. Podría ser el lunes 6. Y eso es para que ustedes puedan tener tiempo. Porque yo lo podría dejar el lunes, pero creo que prácticamente estarían terminando la serie y luego estarían haciendo el lunes o el miércoles. Creo que lo mejor sería el 6 y así nos ahorramos esa clase y ya pues podemos seguir viendo 28 y 30. Y entonces hacen el examen el 5, perdón, no el 6, el 5. Y pues prácticamente la semana regresando de las clases, de estas vacaciones administrativas, que sería, me parece que es esta, del 26. Esa semana es para darse de baja, me parece. Entonces, el que quiera darse de baja y diga, ¿sabes qué? Pues troné el examen, no he entregado mis tareas, no quiero continuar, pues lo podrá hacer. Porque si yo hago el examen hasta el final, pues simplemente creo que ya no habría oportunidad de que se dieran de baja. El que quiera darse de baja, por supuesto. Espero que ninguno, pero bueno, alguien decidirá y dirá, ¿sabes qué? Yo no quiero ya continuar, yo ya no puedo, yo ya no voy a salir bien, mejor me doy de baja. Entonces, pues prácticamente ya, si yo hago el examen este día, tendría su calificación en el periodo de vacaciones y bueno, ya sabrían más o menos de qué lado más caliguana regresando. ¿De acuerdo? Profe, Adelante, Montestar. disculpe, ¿podría volver a proyectar el ejercicio que puso de la IPR actual, algo así? El ejercicio. ¿Este? Sí, por favor, desde el inicio para capturarlo nada más. Les voy a pasar la presentación. Se las paso.
Bueno, ahorita lo trato de subir rápido. Ah, ok, está bien. Ya les paso entonces les paso la presentación. No worry. Gracias. Entonces, profe, sería para el domingo la serie, ¿no? Domingo 23. O sea, a mí no. La verdad es que no me interesa estar ahí como dejando las cosas que las hagan rápido y súper Profe, una pregunta. ¿Las presionados, gráficas ¿no? pueden hacer en Excel? Aguántame, Montufar, por favor. Si no, es más importante que la hagan, que sepan cómo hacerla y resolverla bien y que lo entiendan dárselos de un día para otro, ¿no? O sea, eso no tendría mucho caso. Entonces, por eso se las dejo para el domingo en la noche, nada más. Si tienen dudas, pues sí, obviamente, pues pregúntenlo y ya, que todo quede bien entendido y bien resuelto. ¿Sí? Adelante, Montufar, ahora sí, por favor. Las gráficas las podemos hacer en Excel. Mira, los cálculos los puede hacer en Excel. O sea, los cálculos sí, pero pónganlos en el documento. O sea, yo no necesito que desglosen ahí todo el Vogel, ¿no? O sea, si consideran 5 puntos de la PWF, desglosen el primero y ya de ahí los demás pueden hacerlos, se repite el procedimiento, ¿no? De Vogel. O sea, la gráfica sí, de preferencia, es así a manita, ¿no? Ok. Pero lo que son los cálculos, o sea, ya si ya lo saben hacer, o más bien si ya lo hicieron, o sea, hagan uno y los demás, no sé, Vogel o el generalizado, bueno, ya lo van trazando. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, solo una última cosa. En los ejercicios que se repiten, ¿le ponemos los resultados ya nada más? ¿O tenemos que volver a desglosar todo? No, si se repite alguno, me parece que hay uno hay un inciso que se repite, ¿o no? ¿Cuál El es? 17. ¿Perdón? Son dos. Creo que es el 17. Ah, sí, o sea, si es así, nada más ponle ahí, pues igual al ejercicio tal, ¿no? Para que no lo vuelvan a repetir. Ahí fue un lapsus brutus. Pero entonces nada, o sea, si el 17 es igual al 17, pues ponle ahí en el 17, se repite con el ejercicio 7, ¿no? Y ya. Pero nada más llénalo ahí, o sea, para contar a la hora de calificar, pum, para contar ese como, bueno, ya lo resolvió en el 7, sin problema. O en el 8, en el 9, no sé. ¿Sí? Listo, creo que no habría más dudas. Entonces, ahora sí, si esto ya está claro, creo que podemos pasar al siguiente tema. Si igual si tienen alguna duda, pues ya me mandan un correo. Entonces, vamos a ver esto. Profe, una pregunta rápida. En el 15 Dale. ya se quedarían así los gastos, ¿no? Porque cuál, ya perdón? en el 15. Porque ya nos da un corte de agua de 40. Oh, sí. Ya 3QL. 3QL. Sí, o sea, ya te lo está casi diciendo. Sí, porque el gasto de aceite es 60, o sea, ya te está dando el dato aquí completo.
realmente. Si no te diera el corte de agua y te diera QL, pues tendrías que sacar el gasto de agua y el de aceite a partir de QL. Ok. Entonces, veamos esto. Creo que ya no hay más preguntas. A ver, entonces, ahora sí ya, pasamos ya a lo que es, a ver, ahora sí, ¿qué calculábamos? O sea, ¿para qué nos sirve estimar estos modelos de Vogel y de Darcy y tanto rollo ahí? O sea, ¿de qué nos sirve? Ya estamos terminando este tema. Vamos a pasar al siguiente tema, que es análisis integral del sistema. Entonces, ¿para qué nos sirve tanto rollo ahí de estar estimando cómo cae la presión y que si es Vogel, que si es Darcy, que si es generalizado? O sea, ¿de qué nos va a servir eso? Para saber cuál va a ser el potencial o la producción que nos puede dar nuestro yacimiento, ¿no? Y así ya después de eso saber si es económicamente rentable y ver qué sistemas voy a instalarle. Así es, Jessica. Así es. De preferencia deberían de poner su foto aquí en los nombres. Eso ya he pedido alguna vez. Por favor, digo, al menos para si algún día nos llegamos a conocer físicamente, mínimo para saber si que existen, ¿no? Porque de repente llegan y, oye, profe, y pues por nombre nada más, digo, ni siquiera los podría ubicar. Siempre es bueno alguien poder ubicar a la gente, ¿verdad? Entonces, sí, gracias, Jessica. Ok, entonces aquí básicamente lo que yo estoy haciendo es estimar la caída de presión que yo tengo en el yacimiento. Ok, estamos hablando de caídas de presión. Delta P. Vamos a llamarlo delta P en el yacimiento. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que es una caída de presión? Al final, vamos a suponer que aquí yo tengo mi PWS. PWS. Por cierto, ¿alguien recuerda mi nombre completo? ¿Quién me lo dice? Está abajo de su pantalla, profe. Víctor No, Juan no, López Hernández. Ah, bueno, perfecto. Porque luego, yo me acuerdo, le he preguntado a otros exalumnos, oye, ¿quién te dio clase? No, pues no sé. Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba buena la clase. Y yo, bueno, pero ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Luego se les olvidan los nombres, aunque sea ahí para que se acuerden quién era el que les daba clase. Listo, entonces, PWS, tenemos PWS menos delta P. Profe, Víctor Juan López Hernández, así me llamo. Ay, si algún día escuchan mi nombre, van a decir, ese güey me dio productividad de pozos, ya me acordé. Entonces, PWS menos P. Perdón. Compartiendo pantalla. Ups. Tienes toda la razón. Yo raye y raye aquí la pantalla. Ya está. A ver, entonces va de nuevo, voy a dibujar. PWS. Tenemos PWS y tenemos una delta PY. Delta PY. Ok, PWS menos delta PY, es decir, es la caída de presión que ocurre en el medio poroso. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿a mí de qué me sirve conocer las caídas de presión? Yo tengo que llegar hasta acá arriba. Tengo que llevar el fluido hasta acá, hasta el tanque de almacenamiento que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a analizar mi sistema por partes. O
por áreas o por secciones. Una sección, ¿cuál sería? Si ustedes tuvieran que analizar un sistema o este sistema, ¿cuáles secciones analizarían primero? Primero el yacimiento, ok, ya lo sabemos. Sí, vamos a ponerlo de abajo hacia arriba, yacimiento. ¿Cuál sería la siguiente sección que ustedes tendrían que analizar? O que ustedes les convendría analizar. O, sí, la siguiente sección, ¿cuál sería? El La pozo, tubería, ¿no? ¿no? O- A ver, Carlos, perdón, Jessica. La tubería. La tubería, Jessica, ahora tú. el pozo. El Pero pues pozo, bueno, también incluye la tubería. sí, claro, el pozo, ¿no? O la tubería de producción, pues. O a veces no nada más la tubería de producción, sino a veces también tienes flujo a través de una tubería de revestimiento, ¿no? Vamos a suponer que tu tubería de revestimiento está por acá y que llega hasta acá y tienes un poco de flujo, suponiendo que el yacimiento está hasta abajo, un poco de flujo en la tubería de revestimiento y luego otro poco de flujo en la tubería de producción. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a llamarle aquí, nada más para efectos prácticos, tubería de producción. ¿Listo? Entonces, aquí hay otra delta P, estamos de acuerdo. Pum. ¿Y en dónde más? ¿Cuál otra sección? Cabezal de pozo. Cabezal del pozo. ¿Qué tienes en el cabezal del pozo, Jessica? El estrangulador. Y bueno, pues ahí estrangulador. también tenemos una caída de presión porque va restringiendo el flujo. Es correcto. Entonces vamos a ponerle aquí CH, choke, para no ponerle estrangulador. Entonces vamos a ponerlo como choke. Así lo van a encontrar en la literatura normalmente. CH. Y luego hay otra caída de presión. El estrangulador está aquí. Pasando por los almanzadores, ¿no? A ver, ¿quién fue? ¿Carlos o José? Ah, yo fui, José. A ver, dale, José. A ver, ¿cuál otro? A ver, tienes el estrangulador y después del estrangulador, ¿qué traes? El separador. Antes, La línea de descarga. así es, Luis. Línea de descarga, pum. Es decir, vas fluyendo por acá y ahora sí llegas al separador, como dice José. Separador y al final llegas al tanque de almacenamiento, ¿no? Vamos a ponerle aquí como storage tank. Entonces traes un yacimiento, traes una delta P, traes una tubería de producción, traes otra delta P, traes un estrangulador, traes otra delta P, traes una línea de descarga por acá. Vamos a ponerle aquí en color. Línea de descarga, otra delta P, un separador. Traes otra delta P y traes un tanque de almacenamiento. Ahí ya no traes delta P, evidentemente, pero tienes una presión que se le llama presión de entrada, es decir, una presión de llegada. ¿Ok? Entonces tenemos varias delta P. ¿Sí? Entonces, la parte inicial o la parte que nosotros estábamos buscando primero o que nosotros ya vimos en este curso es el yacimiento. Para eso estábamos haciendo estos cálculos de Darcy de IPR, para saber cuál es la caída de presión en el yacimiento. Entonces, ¿qué seguiría? La tubería de producción, ¿sí? Y el estrangulador. Ahora bien, ¿en cuál otra materia se ve esto? Se ven estas caídas de presión de lo que es tubería de producción, estrangulador y línea de descarga. En flujo. En flujo multifásico, así es. Para eso están llevando flujo multifásico, para que ustedes sepan calcular la caída de presión que hay ahora en el pozo de TP, estrangulador y línea de descarga. ¿Y en cuál otra entonces se ve lo de separadores y tanques de almacenamiento? Ok, por si no lo recuerdan, o más bien, a lo mejor no lo saben todavía, pero se llama conducción y manejo de los hidrocarburos. Y esa, si no
mal recuerdo, es de 10º semestre. Entonces, ahí verían las caídas de presión aquí y el diseño de esto, ¿sí? Para eso están llevando tantas materias de producción, para poder después conjuntarlas y que puedan hacer ustedes todo un análisis integral. Nosotros en productividad de pozos vamos a hacer un análisis integral sin meternos tanto al diseño de esta parte superficial y sin meternos a detalle, muy a detalle en las partes de tuberías de producción, estrangulador y líneas de descarga. Sin embargo, sí lo tenemos que utilizar, ¿ok? Bien, entonces, a eso me refería la clase anterior, cuando nosotros estábamos viendo que hablábamos de curvas de inflow y de outflow, ¿ok? Entonces, lo que, bien, ahora, nosotros ya tenemos esta sección dividida, ¿sí? Vamos a borrar aquí, ya sabemos las secciones que integran nuestro sistema de producción, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo. ¿Qué les parece? Por ejemplo, si yo tuviera una falla en la tubería de producción, ¿qué tendría que analizar? O si tuviera caídas de presión, ¿qué tendría que analizar? ¿Cómo iniciarían? Okay, ¿algún método para que ustedes puedan identificar fallas? Por ejemplo, cuando ustedes están con algún corte de luz, si se les llega a ir la luz, ¿qué es lo primero que hacen? A ver si recuerdan sus clases de electricidad y magnetismo. Buscas como el lugar donde se generó eso. Así es. Entonces, ¿qué haces? O sea, si lo usáramos con un término más técnico, dividirlo en Nodos. nodos, así es. Lo divides en nodos. Y es correcto. O sea, tú empiezas a separar y dices, ¿sabes qué? A ver, no, o sea, si hay luz en la calle y no hay luz en tu casa, pues dices, entonces el problema fue en casa. Si hay luz no sé, en la cocina y no hay luz en otros lados, dices, bueno, ¿sabes qué? Se quemó la instalación, o no sé, pues está apagada la luz a lo mejor, ¿no? Sería... Ok, ok, nodos. Tienes esto. O como dicen, lo ya a pasar. Cuando están peleando con el proyector y está conectado, llegó a suceder, ¿no? Entonces, traes un nodo, que es el nodo de PWS, lo divides en PWS. ¿En dónde pondrían el otro nodo? En PWF, al En fondo. PWF, acá abajo. Aquí pondría otro nodo. Yo lo haría. ¿Y ustedes? PWS, PWF. ¿En dónde pondrían el otro nodo? En el cabezal. En PWH. ¿Sí? Ese le llama, algunos lo van a encontrar como PTP, otros lo van a encontrar como PWH, Wellhead, por eso es PWH. ¿En dónde pondrían otro nodo? Pasando el estrangulador. Así es decir, corriente abajo. Entonces, podría ser, vamos a ponerlo como, PWH es cuando llegas pasando el estrangulador, vamos a ponerlo como presión en la línea de descarga, que sería como la presión a la que tú entrarías a la línea de descarga. ¿Y en dónde podrían poner otro nodo? Separador. Así es. Presión de separación. Vamos a manejar solo esos 5. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. PWS, PWF, PWH, PLD y presión en el separador. Son las presiones que yo voy a estar manejando, ¿sí? Son los nodos que yo voy a estar manejando. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis. Y esto se le llama análisis nodal. Entonces, con esto entramos a este tema llamado análisis nodal y análisis del sistema integral de producción. Esto es delta P. Este análisis nodal nos ayuda a determinar estas caídas de presión y esto es de bastante utilidad en la industria petrolera. Hoy en día se utiliza
lo creó, sí, lo generó Schlumberger allá por los 80s. Y hoy en día existen diferentes software y diferentes estrategias que todas utilizan análisis nodal. Y entonces hay software que se llama PipeSim. PipeSim. Hay otro que se llama Prosper. Hay otro que se llama Pipeflow. Es decir, hay mucho software de análisis nodal. Estos dos están en flujo estacionario, pseudoestacionario, perdón. Entonces, prácticamente este tema es bastante importante porque a partir de aquí también ustedes van a utilizar el análisis nodal para poder diseñar sistemas artificiales, van a utilizar el análisis nodal para poder ver problemas de aseguramiento de flujo. Todo prácticamente se usa, o más bien este análisis se utiliza mucho en la industria petrolera, es bastante común. Entonces, saber hacerlo y saber manejarlo les va a dar pues bastantes herramientas. ¿Ok? Entonces, Delta P, nosotros ya aprendimos a hacer esto, Delta P en el yacimiento, y ahora pues veamos lo que sigue, que es cómo vamos a calcular una Delta P en nuestra tubería de producción. Oh, ok, nos quedan 10 minutos, yo creo que ya, vamos a ver, se lo voy a dar lo más rápido posible. Una breve introducción. Listos. Sí, voy a subir el video de la clase anterior, Alejandro. Fuck. Ya. Listo. Entonces, estas son las preguntas que les hacía cuando estábamos en la otra normalidad. Lo que vimos fue análisis nodal. Entonces, creo que fue más explícito, mejor explicado, utilizando el video. Sí, entonces ya no me voy a meter ya tanto en esto. Son las caídas de presión que hay en las diferentes secciones. Y al final, a lo que yo iba la vez anterior, cuando estaba hablándoles de curva de inflow y de outflow, entonces eso se hacía referencia, la curva de inflow es la que tú tienes en el yacimiento, ¿sí? La caída de presión en el yacimiento, esto, como ya lo vimos, forma esta curva roja que es la curva de IPR. En el análisis nodal se le conoce como curva de inflow. Y todo lo que sale, es decir, todo lo que viene después, que sería ya lo que sería tubería de producción, estrangulador, línea de descarga, etcétera. Esas presiones, si tú las sumas, por ejemplo, si sumas la presión del separador, si sumas la delta P que tienes en la línea de descarga, si sumas la delta P que tienes en el estrangulador, y si sumas la delta P que tienes en la tubería de producción, entonces tú vas a obtener esta línea azul. ¿Sí? ¿Cómo se forma esta línea? ¿Cómo se forma la curva de inflow? Es presión de fondo fluyendo contra gasto. Entonces, ¿cómo se formaría la curva de outflow? Pues lo mismo. Las presiones, también otra presión, es decir, la suma de esto, presión de separador, PLD, delta P en el estrangulador, delta PTP, me va a dar otra presión de fondo fluyendo, que debe de igualarse con esta. Entonces, eso me va a dar un gasto.
yo propongo otra suma de estos, porque cada gasto, recuérdenlo, cada que yo varíe el gasto, van a variarme estos delta P, ¿sí? Entonces, con cada gasto, yo voy a tener otra presión aquí. Cambio el gasto nuevamente, empieza a haber otra vez delta P. Tengo que estimar otra vez todas las delta P. Es decir, que por cada gasto yo tengo diferentes delta P y al sumarlas me van a ir dando esta curva de outflow. ¿Sí? Entonces, así es como yo voy formando la curva de outflow y la curva de inflow, pues ya la sabemos formar porque es con la IPR. Pero ahora, ¿qué pasa? Sí, en lugar de... ¿dónde estás? Colocar mi nodo solución en el fondo del pozo, yo lo coloco en la cabeza. ¿Cuál sería la curva de inflow? O sea, ¿qué presiones formarían mi curva de inflow? Es decir, ahora yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero la curva de... Digo, yo no quiero mi nodo solución. Yo el nodo solución lo puedo colocar donde sea. Pero ahora yo no lo quiero aquí abajo. Ahora yo lo quiero acá arriba. ¿Sí? Es decir, véanlo así como si se colocaran ustedes ahí físicamente y dijeran, ¿sabes qué? Ahora yo quiero estar acá. ¿Cuáles serían las curvas de inflow? Más bien, ¿cuáles serían las presiones que formarían la curva de inflow? ¿Serían las que estarían formando la de outflow? O sea, viceversa. Siempre vamos a tener dos curvas, inflow y outflow. Entonces, si yo coloco el nodo solución aquí, este mono. Serían las tres, profe, la de pozo, fondo y yacimiento. Así es. Si yo coloco el nodo solución acá abajo, yo tendría, la curva de inflow estaría formada por presión de yacimiento menos la delta P en el medio poroso, que sería delta P en el yacimiento. Eso sería cuando yo coloque el nodo solución en fondo. Vamos a ponerle aquí nodo solución en fondo. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo digo, ¿sabes qué? Ahora yo quiero colocar mi nodo solución en la cabeza. Entonces, ¿qué ocurriría? Vamos a quitar esto. Y entonces coloco el nodo solución acá. Nodo solución en cabeza. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cuáles formarían otra vez, Carlos, por favor? La de yacimiento, menos Ajá, la de ya. fondo y menos la de cabeza. Así es, sería la de yacimiento y yo le voy a quitar aquí una delta P, que sería este recorrido, ¿no? Que sería esto. Y luego la delta P que yo tendría en la tubería de producción. Entonces yo le tendría que quitar otra delta P. Entonces yo le quitaría la delta P del yacimiento y la delta P de tubería de producción. ¿Sí? Y eso me daría el nodo solución, la presión en el nodo solución en cabeza, es decir, la presión que está llegando a este punto. Acá. ¿Ok? ¿Y cuáles presiones formarían la curva de outflow? Para poder entrar a este punto, que yo estaría colocando aquí el nodo solución. Ahora, ¿cuáles me formarían o me darían la igualdad aquí? Recuerden que ahora son las de salida. Los que sobran. Claro, ¿cuáles sobran? El de separador, línea de descarga y ya. Oh, te falta una. El tanque de almacenamiento. No, está aquí, mira. Pero de este El lado. estrangulador, ¿no? Sí, la del estrangulador. Presión de separación. Más, pero observen aquí que es más delta P en la línea de descarga, más la delta P en el estrangulador. Gracias, Carlos.
Sí, entonces, estas curvas, más bien estas presiones, presión de separación, más la delta P en la línea de descarga, más la delta P en el estrangulador, llegarían a generar la igualdad en la cabeza del pozo. Y ahora si yo llego y digo, ¿sabes qué? Presión del yacimiento, porque dice P, presión del yacimiento menos delta PY menos delta P, delta TP, me daría la igualdad para llegar a la presión de cabeza. Es decir, vamos a darle números. Vamos a poner PY igual a 5.000. 5.000. Y yo con Vogel calculé que la delta PY va a ser de 1.500. Y luego en la delta TP, que es en donde pierdes la mayor caída de presión, o es en donde tienes las mayores caídas de presión, en la delta TP, porque tú tienes que levantar los fluidos desde el fondo de, vamos a suponer, 3.000 metros hasta la cabeza, es decir, hasta la superficie, pues ahí normalmente tienes una pérdida del 80%. Entonces vamos a suponer que tú pierdas, para este caso, 2.000, vamos a ponerle 2.000 PSI. ¿Sí? Entonces, tú tendrías una pérdida de 3.500 PSI. ¿Con cuánto estarías llegando a la cabeza del pozo? ¿Cuál sería la PWH? Yo tengo 5.000 PSI de presión de yacimiento. Perdí 1.500 en el yacimiento, en el medio poroso, para llegar hasta el fondo del pozo. Y luego ya llegué con esa pérdida de los 1.500. Y ahora yo pierdo 2.000 para subir hasta la superficie. ¿Con cuánto llegaría la PWH? 1500. 1.500. Es decir, PWH igual a 1.500 PSI. Entonces, de igual manera, eso formaría la curva de inflow. Para eso tengo que hacer esos cálculos. El asunto aquí es calcular cuánto, es decir, yo lo puse ahorita, dije 2.000, pero en realidad yo tendría que usar correlaciones de flujo multifásico para poder saber que son estos 2.000 lo que estoy perdiendo. Tendría que utilizar mi modelo de Darcy, mi modelo de Vogel, etcétera, para poder calcular estos 1.500. ¿Sí? Y ya estando en superficie, entonces yo tendría que hacer también las sumatorias, tendría que utilizar otra correlación de flujo multifásico para calcular la delta P en la línea de descarga. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tengo una presión de separación de 200, o bueno, de 500, vamos a ponerlo, 500. 500 PSI de presión de separación. La presión en la línea de descarga tendría que ser aproximadamente también de, pónganle 500. Y la caída de presión en el estrangulador también tendría que ser de 500. Y la suma de esos tres me daría 500 de presión de separación, más 500 de la línea de descarga, más 500 del choke. Me daría una igualdad en la cabeza de 1.500 PSI. ¿Sí? Aquí el punto es las correlaciones que yo tendría que utilizar para calcular la línea de descarga, las correlaciones que yo tendría que usar para calcular el estrangulador, la caída de presión del estrangulador, y bueno, al final la presión que yo estaría diseñando para hacer la separación. Entonces, esa es la parte, la sumatoria de presiones, pues es bastante sencilla. El cálculo para estas delta P es la parte en donde ya involucramos la ingeniería. ¿Sí? Ya en la siguiente clase vamos a ver más a detalle. Listo. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Si no hay más preguntas ni más comentarios. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen día. Gracias.